Ya, seguimos con enfermedad crónica y luego de eso un break, ¿ya? Para que no se me vaya la idea. Muy bien, entonces, anemia por enfermedad crónica. Son todas aquellas anemias, y acá hay un gran grupo. Entonces, la pregunta, el patrón el patrón de paciente, que se lo voy a repetir, que es el paciente robot que vamos a ver aquí, es pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, dígase desde enfermedades autoinmunes, principalmente tenemos acá a la cabeza el lupus, ¿ya? Entonces, pacientes que vienen con lupus, que vienen con cánceres activos, o infecciones, sobre todo crónicas. ¿Quiénes ocasionan infecciones crónicas? Por ejemplo, los hongos, la tuberculosis, algunos parásitos, HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. Estas nos pueden causar una anemia por inflamación. Se llama anemia secundaria de inflamación, enfermedad crónica, por la edad. Tiene diferentes nombres. Y la característica, digamos, ¿qué nos hace sospechar de una anemia por enfermedad crónica? Que normalmente va a ser normocítica, normocrónica. Es decir, va a ser de 80 a 100 su volumen corpuscular medio, y su coloración va a ser de 28 a 32 picogramos de la concentración de hemoglobina corpuscular, ¿cierto? Hemoglobina corpuscular media. Lo otro es, según su volumen corpuscular. Según su índice de producción reticulocitaria va a ser de tipo arregenerativa o hipoproliferativa. Y casi siempre es una anemia leve. ¿Ya? ¿Qué es una anemia leve? ¿Qué es una anemia moderada? ¿Y qué es una anemia severa? Anemia severa menor a 7. Anemia moderada de 7 a 10. Y anemia leve menor a 12 hasta 10, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen una anemia por enfermedad crónica casi siempre van a estar entre el 10, el 11. Van a venir a los abuelitos, van a ver que tienen 10, 11 de hemoglobina. ¿Ok? Entonces, acuérdense, y es muy, muy predominante e interesante que ustedes le pregunten, ya, ¿y qué enfermedad sufren ustedes? Lupus. ¿Y cómo está tu lupus? Descontrolado, voy a recibir mi anticuerpo monoclonal la próxima semana. Mi celiaquía se ha activado. Entonces, todos esos pacientes que tengan activo su enfermedad autoinmune o que tengan un cáncer activo, probablemente la anemia sea secundaria. Preguntas asociadas a esto, ya han venido. Pues te ponen al típico paciente con una anemia por enfermedad, por lupus, era una paciente con lupus que tenía una anemia normocítica normocrómica, que la ferritina estaba normal, y ahorita les vamos a explicar esto, y era una anemia leve. Entonces te decían, ¿qué tipo de anemia tiene? Ya ha venido, ¿ok? Clínicamente, ¿qué es lo que pasa? Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Entonces hay un péptido, que no es proteína, es péptido, se llama epsidina, que se produce en el hígado y es la encargada de que cuando haya disminución del hierro en el cuerpo, cuando hay, perdón, cantidad suficiente de hierro en el cuerpo, va hasta los tejidos y cierra la puerta ¿de qué? De la ferroportina. Entonces ahí es importante el por qué por qué es importante la ferroportina, doctora. Porque la epsidina viene y cierra la puerta de la ferroportina y no deja que el hierro se aproveche, o sea, no vaya a los tejidos de depósito. O inclusive si ya está en la médula ósea, no deja que salga, que se aproveche. Entonces es como estar un pobre sentado en un banco de oro. O sea, tienen el depósito de hierro, pero no lo pueden utilizar por el tema inflamatorio. Acá intervienen mucho las interleuquinas, principalmente la interleuquina 6, que es la de la inflamación, y eso hace de que se bloqueen todas las puertas de salida, por lo tanto no podamos aprovechar la cantidad de hierro. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad, de esta condición? El tratamiento es modificar la causa de fondo, que es muy difícil a veces porque a veces el lupus es muy difícil de manejar, las neoplasias ya están muy avanzadas, pero nosotros tenemos que modificar la causa que nos está aumentando esta inflamación.
En cuanto al diagnóstico, lo que tenemos que tener presente, que ha sido pregunta de examen muchas veces, es cuál es la diferencia entre anemia por deficiencia de hierro y la anemia por enfermedad crónica. Entonces, por trastorno crónico, acuérdense que la ferritina se vio en el tiempo de COVID, es una proteína, es una reactante de fase aguda. Entonces, en cualquier tipo de inflamación, esto va a estar elevado. Por lo tanto, en anemia por trastornos crónicos puede estar o normal o alto. En cambio, en la deficiencia de hierro está bajo. Si queremos ver otros tipos, por ejemplo, el hierro sérico podría estar disminuido, la capacidad total de unión al hierro, que estaba incrementada en el déficit de hierro, acá está disminuido, igual el índice de saturación también está disminuido, pero lo que va a hacer la diferencia es la ferritina. Ahora, si queremos hacer un poquito más el diagnóstico ya sí o sí, el paciente dice, no, doctora, yo quiero que me descarte de todas maneras, le hacemos su médula ósea y vamos a ver que el hierro en los eritroblastos va a estar ausente o el depósito medular de hierro va a estar en la deficiencia de hierro y en los trastornos crónicos va a estar presente. O sea, sí tenemos hierro, pero no lo podemos utilizar. ¿Ok? Entonces, siempre por la fisiología. Entonces, en un paciente que tiene normalmente el ácido fólico principalmente está presente en alimentos ricos en vegetales en general, vegetales. Por eso es que nos dicen de que si ya hacemos una cocción de ese vegetal, probablemente se va a inactivar el ácido fólico y va a disminuir la absorción. En realidad, los alimentos no lo encontramos como ácido fólico. El ácido fólico es digamos, el nombre del medicamento. La forma inactivada del folato en sí es otro, o sea, es solamente como un monoglutámico, ¿no? Una vez que ya es ingerido el folato, a nivel del yeyuno se va a comenzar a absorber y finalmente va a pasar a la sangre. No hay mucha cosa mayor que podamos ver sobre esto. Lo que sí es de que su depósito aproximadamente va a durar unos 4 meses en el cuerpo. Por eso que cuando hablamos de una anemia megaloblástica, la anemia megaloblástica, el subtipo de anemia megaloblástica más común, ¿cuál es? La deficiencia de ácido fólico, ¿ok? Básicamente por esto, porque el depósito dura menos tiempo. Y una vez que ya está en el plasma, el folato se va a convertir en el 5-metil tetrahidrofolato, es decir, el folato tiene muchos grupos metil para regalar. Le encanta regalar grupos metil. Inclusive le va a regalar acá los de la vitamina B12 y la vamos a ver en la próxima diapositiva. Eso es lo que quiero que recuerden. El folato tiene grupos metilos para dar. En cambio, la B12 sí tiene un poquito más complejo el tema de la absorción. Entonces, la B12 principalmente va a estar en alimentos cárnicos, principalmente en hígado, por ejemplo. Y con la ingesta de proteínas de los animales en la dieta, va a estar unida a proteínas. Entonces, esto tiene que deslindarse, tiene que soltarse de la proteína. ¿Cómo hace que se deslinde? Pues por con las enzimas, tanto salivares, pancreáticas, esta proteína se va a soltar, la vitamina B12 se va a soltar y finalmente va a quedar solita. Una vez a nivel del estómago, a nivel de las células parietales, que secretan el factor intrínseco que acá está, va a unirse. Sin esta unión, si no se produce esta unión de la cobalamina con el factor intrínseco, olvídense, no se va a absorber la B12. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental. Esto pasa en el estómago, entonces ya vamos intuyendo que aquellos procesos en los cuales la absorción de vitamina B12, perdón, en los cuales hay alguna recepción del estómago, no vamos a poder absorber B12. Una vez que ha sucedido esta unión, seguimos hasta a nivel del ilion, a nivel del ilion, en donde a nivel del receptor de cobilina, va a aceptar tanto a la cobalamina como al factor intrínseco, y recién ahí va a pasar a nivel del enterocito
para transportarse. Muy bien. Entonces, esto es lo que va a suceder. Va a comenzar a absorberse, a pasar por la membrana vasolateral y finalmente va a poder absorberse y quedarse a nivel del hígado. ¿Cuánto tiempo queda a nivel del hígado? 4 años aproximadamente. Es por eso que yo les digo a mis pacientes, porque hay pacientes que les encantan las vitaminas. Entonces le digo, señor, pero si ya se puso la vitamina B12, eso tiene hasta para 4 años. Sí, doctora, pero ¿por qué? Porque la vitamina B12 se deposita en el hígado por 4 años y si el depósito está completo, no hay necesidad de tener más. ¿Ok? Entonces, todos los procesos, por ejemplo, a nivel del hígado, si ocurriera algún problema, ya sea una enfermedad inflamatoria, como un Crohn, o un aumento de, ay, perdón, un aumento un aumento de bacterias, entonces esto va a disminuir la posibilidad de que pueda absorberse. Asimismo, hay parásitos que les encanta, todos los que les encantan los maquis, ¿ya? Entonces el sushi, ahí está. Entonces el Diphyllobothrium les encanta estar a este nivel y compite con este factor intrínseco para poder, con la cobalamina y se absorbe la cobalamina, el Diphyllobothrium. Entonces todos aquellos procesos que me produzcan más un sobrecrecimiento bacteriano, parásitos, una atrofia gástrica o de repente pacientes veganos por mucho tiempo, entonces, veganos estrictos, entonces en ellos voy a pensar de que pueden tener una deficiencia de vitamina B12. Ahora, un punto aparte es un subtipo de deficiencia de B12 que es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es un pacientito, yo les voy a contar, ese fue uno de los pacientes que vi en mi residencia hace muchos años y hasta ahorita recuerdo. Era una pacientita que era una paciente con cabello blanco, es importante ese detalle, con ojos azules, y que venía por una anemia severa, tenía una hemoglobina en 5 y un volumen corpuscular en 120. ¿Ok? Entonces, esa paciente, su familia era de Europa, no me acuerdo exactamente de dónde, y tenía un problema de tiroiditis de Hashimoto de larga data, larga data. Entonces, le hicimos el estudio, era efectivamente una deficiencia B12, mejoró con la B12. Entonces, como ya les expliqué cuál es la forma de absorber B12, personalmente todos deberíamos mandar a una endoscopía alta para ver cómo estaba el estómago. Le hacen la endoscopía y encuentran una atrofia gástrica. Entonces, esto de manera particular, porque nosotros no contábamos entonces en el hospital, le hicimos anticuerpos contra factor intrínseco o contra células parietales, salió positivo, tenía clorhidridia, tenía su enfermedad de la tiroides, la tiroiditis de Hashimoto, tenía los anticuerpos. Entonces esta paciente se describe este tipo de enfermedad, este subtipo de deficiencia B12 en aquellos pacientes con cabello blanco, ojos azules, procedentes de Europa. Ojo, no todos los pacientes van a ser así, por si acaso. Entonces no esperen que les cuenten, ay, el mismo paciente, no. Probablemente les digan que es un paciente que tiene atrofia gástrica y esto es importante mencionarlo porque estos pacientes pueden pues, formar lesiones precancerosas que deben ser examinadas por endoscopía cada 2 o 3 años por el riesgo de cáncer gástrico. ¿Ok? Entonces, dicho esto, en aquellos pacientes que tengan una deficiencia B12 y ácido fólico, tienen que encontrar el porqué. ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Doctora, estuve con antibióticos bastante tiempo y estoy cursando con diarreas por meses. Ah, entonces probablemente ha habido algún problema a nivel intestinal que le ha impedido la absorción de vitamina B12. ¿Ok? Siempre tienen que buscar el por qué, porque si no el paciente en próximos años va a venir por el mismo caso. Bien. Entonces, esa es la anemia perniciosa. Entonces, tienen que buscar anticuerpos contra factor intrínseco o contra células parietales. Perfecto. Muy bien. Y los que hayan llevado bioquímica, que les encantaba la bioquímica, la biología, vamos a ver. Entonces, cuando nosotros tenemos algunos aminoácidos, la cobalamina lo que nos va a servir es como una coenzima.
Pero para que sea una coenzima, necesita metilarse, es decir, necesita grupos metilo. ¿Quién tenía grupos metilo? El ácido fólico. Entonces el ácido fólico va, le da su metil, se convierte en metilcobalamina y se puede hacer la transformación de homocisteína a metionina. Pero también cuando esta cobalamina le damos el grupo adenosil, se convierte la metilmalonilcoenzima A succinilcoenzima A. ¿Alguien se acuerda para qué servía esto? Para la oxidación de ácidos grasos, ¿cierto? Ya, para eso sirve. Entonces decían, ay, pero ¿para qué me voy a aprender esto por las puras? Ya, para eso servía. Entonces, cuando hay una deficiencia de vitamina B12, ¿qué va a incrementar? La homocisteína y la metilmalonilcoenzima A. Pregunta de examen. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer acá. Slash. En cambio, el tetrahidrofolato, que es la forma inactiva del ácido fólico, viene el tetrahidrofolato, pasa al citoplasma, da su grupo metil, ¡pac! Da su grupo metil y también convierte la homocisteína en metionina, o sea, para esto funciona, da grupo metil y se convierte en tetrahidrofolato. Una vez que se convierte en tetrahidrofolato, comienzan a pasar un montón de pasos para que el timidilato pase a uridilato. ¿Esto forma parte de qué? ¿De la formación de qué? Del ADN. Entonces, el ácido fólico y la vitamina B12 sirven para el ADN. Ese es el porqué. Y en este caso en particular, el grupo metil dona su grupo metil, convierte la homocisteína en metionina y se convierte a tetrahidrofolato. Entonces, si es que hay una deficiencia del grupo metil del folato, también va a haber un incremento de la homocisteína. Perfecto. Ahora, acá a la izquierda, nos vamos arriba. Entonces, el metil tetrahidrofolato le da su grupo metil a la metilcobalamina y se queda como tetrahidrofolato. Y finalmente, la síntesis de ADN. Es lo mismo de acá, pero digamos mucho más esquematizado. Y esto es importante porque cuando hay una deficiencia de vitamina B12, y en lugar de darle B2, yo le doy ácido fólico, yo voy a empeorar los síntomas de mi deficiencia de vitamina B12 porque la cobalamina necesita, no voy a tener esto, pero yo le doy ácido fólico, no voy a tener cómo convertirlo, o sea, voy a tener la cobalamina, pero no voy a tener el sustrato y le voy a seguir dando ácido fólico y voy a empeorar la anemia. Eso se llama trampa de ácido fólico, ¿ok? Entonces, sin uno no funciona sin el otro. Uno no funciona sin el otro. O sea, los dos tienen que estar juntitos. Por eso, para evitar estos casos, siempre cuando tengan una anemia por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico y todavía no le hagan el dosaje, pero lo sospechan, denle los dos juntitos. B12 y ácido fólico. Por favor, su paciente se lo agradecerá y se volverá menos loco. Perfecto. Entonces, la anemia megaloblástica lo que va a hacer, como ya hemos visto, es la formación del ADN, ¿cierto? Entonces, en nuestros pacientes va a haber una formación que se llama megaloblastosis. ¿En qué consiste? Recuerden que cuando una célula madura, mientras menos madura esté, tiene un citoplasma más grande y un núcleo más grande. Pero mientras más madura, se va haciendo más chiquitita, y el núcleo un poquito más chiquito, pero más consistente, más denso, ¿cierto? Así es la forma de maduración. Sin embargo, si yo no tengo la formación real del ADN, vamos a tener unos núcleos grandes con un citoplasma grande. A esto se le llama megaloblastosis, que se va a derivar clínicamente o laboratorialmente. Lo que vamos a ver son macrocitos, o sea, glóbulos rojos enormes, y esta es la palabra clave. Van a haber neutrófilos polisegmentados. Normalmente los neutrófilos tienen la forma... ¿Estos a qué les recuerdo? ¿Aunque? ¿No, esta forma del neutrófilo a qué les recuerda? Ya, pero algo que les recuerde a unos audífonos. Ah, ya, qué bueno. La vez pasada estaba con algunos alumnos eh, y les pregunté, le digo, ¿se acuerdan? Eso que me parece al Walkman. Me dijeron, doctora, ¿qué es eso?
Sí, entonces por si acaso les pregunto. Entonces estos son unos audífonos normalmente es una, dos, tres lobulaciones que debería tener el neutrófilo y cuando está hipersegmentado tiene muchos lóbulos y esta es la palabra clave que ustedes pueden encontrar en alguno de los exámenes. Neutrófilos hipersegmentados o polisegmentación de neutrófilos. ¿Ok? Muy bien. Y lo otro es de que como el ADN o son células que no están formadas adecuadamente, van a morir dentro de la médula ósea. A eso se le llama una eritropoiesis ineficaz o aborto intramedular. También van a escuchar ese término. ¿Ok? Entonces van a ver glóbulos rojos muertos, lisis celular, que al final, al descomponerse, van a terminar ¿en qué? En una anemia un tipo de anemia hemolítica, como características muy similares a la anemia hemolítica, pero siendo una deficiencia de anemia megaloblástica. Muy bien. Entonces, morfológicamente, nosotros en la lámina periférica vamos a ver neutrófilos hipersegmentados con macrocitos o macroovalocitos, macroovalocitos. Que el volumen corpuscular va a ser mayor ¿a qué? A 100. Digamos que si tuvieran un volumen corpuscular de 115, cuando es mayor o igual a 115 es altamente sugerente de deficiencia de B12. Ese es un datito que les dejo por ahí. Pues si tienen a alguien con 115 y van a esperar a llevarla al hematólogo, entonces podrían ir dándole B12 y ácido fólico. Van a ver que cuando ya llega el hematólogo ya no vamos a hacer nada, porque la trataron. Entonces, pacientes van a tener anemia con un volumen incrementado y en la sangre periférica, nefrotis periférico, vamos a ver hipersegmentado. Eso es lo que quiero que ustedes lo recuerden. Ahora, si la B12 y el ácido fólico tienen que ver en la formación del ADN, ¿solamente van a alterar los glóbulos rojos? No, porque recuerden que a nivel de la médula ósea, en la primera diapositiva que les enseñé, esta médula ósea se encarga de producir glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos, ¿cierto? Entonces, todos ellos necesitan ADN. Si yo no tengo ADN, voy a tener anemia, plaquetopenia y neutropenia. Entonces, podemos tener a pacientes con citopenias y que sea una deficiencia de B12, sí, pero su volumen corpuscular medio de la hemoglobina va a estar incrementado. ¿Ok? Esas, miren cuántas formas ya de presentación vamos a tener de la B12. Que sea una anemia con volumen corpuscular solamente incrementado, que tengan citopenias de glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, es otro tipo, o que tengan anemia hemolítica a la par. ¿Ah? Y cuando tienen anemia hemolítica a la par, ¿qué va a incrementarse? El lactato deshidrogenasa, va a incrementarse la bilirrubina predominio ¿qué? Indirecto, por lo que ya les expliqué de cómo el glóbulo rojo fallece, y un incremento de la metilmalonicoenzima A y de la homocisteína. Entonces tenemos tres tipos de casos clínicos que ya han venido. Paciente que tiene anemia, con síntomas neurológicos, con BCM mayor a 115, ¿qué intuyo? ¿Déficit de qué? ¿De B12 o ácido fólico? B12, ya vamos a ver por qué. Paciente que tiene citopenia, deficiencia de glóbulos rojos, anemia, plaquetopenia y neutropenia, y que tiene un BCM mayor a 115, también deficiencia de B12 o de ácido fólico. Y paciente que tiene anemia con BCM mayor a 100 y que tiene síntomas de lisis o clínicamente está un poquito ictérico, también puede ser otra presentación de anemia megaloblástica. Entonces, esos tres tipos de casos ya han sido preguntados en los diferentes el transcurso de todos estos años. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Ahora, les expliqué, ¿se acuerdan ya del síndrome anémico? Ustedes ya saben qué es el síndrome anémico, pero en particular en la anemia megaloblástica vamos a tener glositis. ¿Ven esta lengua? Si ustedes pueden ver ahorita ven la lengua de su compañero, van a tener puntitos, normalmente tienen sus puntitos, y no son planas, es una lengua plana. Entonces el paciente les va a decir que tiene una disminución de las cosas, el sabor de las cosas es un sabor metálico, una disgeusia. Y esto es por la glositis. Ojo, la glositis no es la única presentación de la deficiencia de B12.
también puede estar en la deficiencia de hierro, ¿ya? Pero ahí les dejo el dato. En el caso de la B12, como la B12 también forma parte de la producción de las vainas de mielina, entonces solamente, voy a hacerlo, acercarme más al micro, solamente en deficiencia de B12 van a haber alteraciones neurológicas, ¿ya? Solamente en la B12. Dentro de ellas, el síntoma más común de alteración neurológica, ¿cuál es? La polineuropatía. Por eso es que en las propagandas dicen, ¿sientes hormigueo, adormecimiento? Ya, ahí está. A todos le dan B12. Pero la más, digamos, la que es más sonada, la que es más, la que tiene más problemas, pero no es la más frecuente, es la degeneración combinada subaguda medular. ¿Ya? Degeneración, vamos a ponerla bonito. Degeneración combinada subaguda medular. Bien grande, ¿no? Ok. Entonces, ustedes recuerdan neuroanatomía. Neuroanatomía. Entonces, nosotros teníamos cordones posteriores y cordones laterales. Entonces, estos cordones no deberían tener este color blanquecino. Entonces, cuando hay una degeneración combinada subaguda medular, vamos a perder la mielina de estos cordones, por lo tanto, van a haber problemas a nivel de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. Entonces, van a venir pacientitos que ustedes les van a hacer el romper y se van a ir a un costadito. ¿No? Van a tener que aumentar, incrementar la base sustentatoria para poder equilibrarse. ¿Ok? Entonces, esas son la clínica neurológica de aquellos pacientes. Y lo otro son las alteraciones psiquiátricas, por eso en todo paciente con demencia, lo verán en psiquiatría, se tiene que descartar deficiencia de B12, porque la B12 sirve para digamos, para la mielina de los problemas nerviosos, ¿no? Y también, normalmente los problemas demenciales asociados a deficiencia de B12 no necesariamente tienen una anemia muy profunda, ojo, ¿ah? Ahí esa es la paradoja. Y el paciente puede tener pancitopenia. ¿Qué era pancitopenia? Hemoglobina baja, plaquetas menor a 100.000, hemoglobina menor a 10 y neutrófilos menor a 1.000. Pancitopenia. ¿Por qué? Ya lo describimos, era porque tienen el efecto en el ADN. Entonces, creo que con esto ustedes ya no deberían fallar. Ahora, es diferente un paciente que tiene una anemia, que va a tener una anemia perniciosa, que es un problema autoinmune que va a ser para toda la vida en tratamiento, aquel paciente que es un paciente vegano. Un paciente vegano es más, en los pacientes veganos, si hay alguien acá, ustedes saben que tienen que suplementarse de por vida con la B12. En cambio, los pacientes que tienen un problema de anemia perniciosa, como es un problema de larga data, el tratamiento va a ser de por vida. Entonces les damos vitamina B12, las presentaciones, hay presentaciones endovenosas, intramusculares. En este caso, la hidroxicobalamina es intramuscular, se le da por 7 días seguidos, luego una vez por semana, por un mes y luego trimestral. Y el ácido fólico se da una tabletita por día, de 0,5. Juntitos, siempre den los juntos, nunca los den separados. ¿Ok? Entonces, esa es la deficiencia de vitamina B12.